Hola colegas, en este video quiero hablar un poquito acerca de las diferencias que hay en las antenas de HF, específicamente en la banda de 40 metros a través del mundo. Puede que las antenas, es una pregunta, puede que las antenas sean diferentes en distintas partes del mundo. Suena extraño, pero veamos. Esta es una tarjeta QSL digital que me envió Fernando, un radioaficionado que estuvo activando una estación eh, portátil en Santiago hace pocos días atrás, el día 20 de agosto. Y lo que él tiene acá es una antenita vertical, un trípode, una batería y aquí un equipo HF, me parece que es de 100 watts. Esta imagen, que es bastante común en Europa y Estados Unidos, lamentablemente es bien poco frecuente en Sudamérica, específicamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tan poca actividad de este tipo? QRP se le llama, menos de 10 watts en fonía, en banda lateral, en la banda de 40 metros. A diferencia de estos otros países. Y eh, revisemos un poquito eso. Fíjense ustedes que esta es un video. Yo he estado mirando estas últimas semanas que en el hemisferio norte están en verano. He visto la gran cantidad de estaciones de baja potencia que se han instalado en Estados Unidos a raíz de la actividad que le llaman parques en el aire, Parks on the Air. Y ahí me he podido dar cuenta o confirmar que efectivamente los radioaficionados con muy pocos recursos en potencia y en antenas logran muy buenos comunicados y una gran cantidad de comunicados. La antena típica en 40 metros es generalmente una antena vertical y también un hilo largo, un AND-FED. Ahora, si uno pensara en Latinoamérica acerca de hacer una activación en terreno, lo más probable es que descartemos de entrada una antena vertical y un hilo largo y que pasemos directamente a una antena B invertida, dipolo, B invertida alimentada en el centro, para 40 metros. No estoy diciendo que sea la regla general, no quiero decir que no haya gente que salga con antenas verticales o con long wire, pero lo que quiero decir es que son los menos. La gente más antigua, los que llevan más años en radiodifusión, digamos gente con más de 50 años, si ustedes les preguntan acá en Latinoamérica cómo salir portátil en una estación a terreno, a una actividad, a una activación en terreno, lo más probable es que piensen en una antena de dipolo B invertida. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? En Europa y Estados Unidos, pocos recursos, y en Latinoamérica damos casi por descartado, digamos, eh, una activación simple y estamos pensando generalmente en 100 watts y antenas grandes para tener algún éxito en la activación. Eso es lo que quiero revisar un poquito. Esto, en mi opinión, obedece a condiciones geográficas. En primer lugar, si ustedes se fijan acá, tenemos el cono sur de Latinoamérica, de Sudamérica específicamente. Acá está Chile, ¿cierto? Y aquí está Argentina. Y ustedes aquí pueden ver que en realidad las distancias acá son muy distintas a las que existen en Europa. Aquí, por ejemplo, está España, que es un país grande en Europa, y en el cono sur de Latinoamérica es un par de provincias. O sea, no es una gran región.
Inglaterra acá también lo mismo, Italia, Francia me parece acá, en fin, Portugal. Entonces tenemos el caso acá de que las distancias son grandes y hay baja densidad de población. Entonces esto explica bastante una parte de la historia. Aquí, por ejemplo, tienes Chile, nuestro país, donde yo vivo. Vemos que llega desde Lisboa, Portugal, hasta pasa Moscú. Y es un país, y en Latinoamérica Chile es un país pequeño. Y entonces, claro, en Europa, con pocos recursos, uno puede cubrir todo el país. Un francés con 5 watts, 10 watts y una antena de poca ganancia, puede activar, si las condiciones están en 40 metros, alcanzar fácilmente o relativamente fácil todos los puntos de su propio país y llegar al extranjero. Pero esto es distinto en Latinoamérica. Si uno quiere llegar de una punta a punta de su propio país, quiere contactar regiones extremas, tiene que pensar en bastantes recursos. Aquí tenemos el caso de Argentina en Europa. Argentina es casi toda Europa. Entonces, alguien que vive en el norte y quiera contactar con alguien del sur, de la Patagonia Sur de Argentina, obviamente tiene que pensar en potencia y antenas que tengan ganancia. Ese es un factor. El segundo factor que yo veo, si ustedes ven acá, es la actividad. Claramente en Europa hay bastante más actividad en radio que en Sudamérica. Es decir, hay menos estaciones activas en Sudamérica en comparación con las que hay en Estados Unidos y en Europa. Esta es una muestra, ¿no? No es que esto sea realmente el reflejo de la realidad en todos los momentos. Esta es una fotografía que yo saqué hoy día, en este momento, para la banda de 40 metros. Puede afectar la hora, muchas cosas, pero más o menos uno tiene aquí la tendencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hay gran cantidad de radioaficionados activos en Europa y en Estados Unidos, es muy probable que yo haga varios contactos, ¿cierto? Que tenga una activación exitosa en terreno, nuevamente con pocos recursos. En cambio, en Sudamérica, realmente son pocos, y eso también obviamente desincentiva, desmotiva las activaciones, las salidas a terreno. Esto es, por ejemplo, en APRS. Normalmente es en bandas altas, en VHF o UHF. Pero aquí también ilustra mi punto, que en Estados Unidos y en Europa hay mucha más actividad que en Latinoamérica. Hay mucho más radioaficionados, muchas más antenas, muchos más equipos. Una cosa que me llamó la atención, que en España hay bastante poca actividad en 40 metros de acuerdo a este gráfico. Muy bien, y lo último que les quería comentar es lo siguiente. Este es un mapa del mundo y yo les voy a mostrar una cosa que siempre me llamó la atención. Aquí está Santiago, la capital de Chile, y muy cerquita de Santiago hay otra ciudad muy importante que se llama Rancagua. Rancagua. Esta ciudad está prácticamente a vista de pájaro de Santiago, solamente la separa un pequeño cordón montañoso, que es Angostura, así se le llama ese sector. Pero lo que ocurría aquí es un fenómeno interesante. Santiago tenía todas las estaciones de televisión, los canales de televisión importantes, tenían todas sus bases acá, sus antenas acá, ¿cierto? Y no se instalaban repetidores en Rancagua, sino que se instalaban en San Fernando, en Talca, etcétera, en otras partes del país. Entonces Rancagua, lo que hacían los ciudadanos de Rancagua, estoy hablando de los años 70, de los años 80, de los años 90, hoy día no tanto porque con esto de la televisión satelital ya ese fenómeno desapareció. Lo que hacían los rancagüinos era levantar antenas Yagi,
para lograr tomar las estaciones de televisión de Santiago. Si ustedes ven acá las distancias, por ejemplo, estamos hablando aquí de unos 78, 80 kilómetros, ¿sí? Entre el centro de Santiago, donde están los cerros y los repetidores, los transmisores, y la gente de Rancagua. Entonces lo que ocurría es que si uno le preguntaba a un rancagüino, un habitante de Rancagua, dibújeme una antena de televisión, lo más probable es que pensara en una antena Yagi a 10, 12, 15 metros de altura. En cambio, si uno le decía a un santiaguino, habitante de Santiago, dibújeme una antena de televisión, lo más probable es que te va a dibujar una antena de orejas de conejo, una chiquita, telescópica interior. Entonces lo que quiero decir es que las características demográficas y la geografía determinan el tipo de antena, lo que parece que tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, lo mismo yo he observado que pasa cuando conversamos de antenas en Latinoamérica versus Europa y Estados Unidos. Específicamente en 40 metros, cuando hablamos de antenas en Latinoamérica, una antena de HF de 40 metros, por defecto uno piensa acá, en Latinoamérica, en antenas B invertidas. Pero eso no es así, y me he dado cuenta, en Europa y Estados Unidos. Allí cuando uno habla de antenas para 40 metros HF, no necesariamente está pensando en dipolos. Específicamente en España, generalmente se piensa en una antena o vertical o una antena de hilo largo. Una antena de hilo. ¿Okay? Y eso parece dificultar un poco las comunicaciones, la conversación. Pero bueno, no sé, hay un tema interesante de conversación que yo me he estado dando cuenta a través de los años y se los quería comentar y compartir a través de este medio. Eso es, amigos. Saludos y hasta el próximo video. XQ2 Charlie Wolf.